Estimados alumnos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase del curso de geometría y vamos a iniciar el día de hoy con un nuevo tema. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Acuérdense que la semana pasada yo les había mencionado de que vamos a empezar con el tema de relaciones métricas. La semana pasada vimos relaciones métricas, pero en el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, acuérdense que yo puse 6 fórmulas para que ustedes se tenían que aprender para que puedan resolver los problemas. Solamente esas 6 fórmulas era para triángulos rectángulos, solamente para triángulos rectángulos. Así que chicos, acuérdense muy bien. El día de hoy solamente vamos a ver relaciones métricas, pero para el triángulo oblicuángulo, ¿sí? Esa es la diferencia entre el tema de la semana pasada y el tema del día de hoy, ¿sí? Todavía nos falta un tema más de relaciones métricas que va a ser relaciones métricas en la circunferencia. Así que, chicos, presten mucha atención a todas las indicaciones que les estoy dando en las clases para que no nos confundamos. ¿Está bien? Bueno, como siempre, antes de iniciar la clase, siempre les doy algunas recomendaciones en cuanto a la presentación de las tareas. Acuérdense que solamente tienen 2 días de plazo para presentarme las tareas, chicos, ¿sí? Solamente 2 días. Por ejemplo, hoy día envío la tarea, a los 2 días tienen que enviarme ya la solución de los problemas o de los ejercicios que yo les dejo en la plataforma. ¿Está bien? Y otra de las recomendaciones que yo siempre les doy, chicos, es que cuando me envían las fotos, las tomas de las soluciones de los problemas, sean claras, porque algunos me mandan todo borroso y yo no puedo revisarlo, ¿sí? Así que por favor, chicos, esas 2 recomendaciones importantes en cuanto a la presentación de sus trabajos, ¿sí? Bueno, espero que realmente, chicos, se encuentren bien en casa y vamos a iniciar entonces el día de hoy con nuestro tema de relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo, chicos. Un consejito para estos temas, chicos. Normalmente estos temas de relaciones métricas son un montón de fórmulas, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, en la clase anterior habíamos visto 6 fórmulas de relaciones métricas en el triángulo rectángulo, ¿sí? No son tan complejas de memorizar las 6 fórmulas, pero este tema es así, un poco para memorizar fórmulas nada más. Si ustedes saben la fórmula, el ejercicio sale rápidamente, ¿sí? Es básicamente para nosotros poder resolver cualquier problema, tenemos que aprendernos la fórmula. De hecho, si no sabes la fórmula, no te va a salir el problema, te vas a complicar, ¿sí? Por eso mi consejo desde ahora es que ustedes agarren un cuadradito de un cartoncito, incluso el año pasado yo les indiqué, y que se memoricen las fórmulas, chicos, o lo tengan anotado ahí ya, que lo tengan a la mano, todas las fórmulas que yo les voy a poner en la pizarra el día de hoy. Así que por favor, chicos, este tema es netamente fórmula, es fórmula. Tienen que saber la fórmula sí o sí. Si no saben la fórmula, no van a poder resolver ningún problema. Así que por favor, chicos, esa es mi recomendación para este tema, aprenderse las 6 fórmulas. El día de hoy también vamos a ver más fórmulas todavía. Estas fórmulas son un poquito más complejas, pero fáciles de memorizar. Así que por favor, chicos, por favor, su cuadradito, su cartoncito con todas las fórmulas y con cada teorema y con cada propiedad que yo le voy a poner el día de hoy, ¿sí? Así que vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a ver 6 teoremas importantes para lo que es el tema de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. El primer teorema, chicos, es el teorema de las proyecciones. Aquí he graficado un triángulo ABC y yo les había indicado en la clase anterior qué es una proyección. Por ejemplo, es como si fuera la sombra de un segmento. Por ejemplo, yo tengo el lado del triángulo BC. Su proyección de A vendría a ser esta longitud, N. ¿Sí? La longitud N vendría a ser su proyección. Es como si fuera la sombrita de esta longitud. Igualito, la proyección de B vendría a ser esta longitud M, que vendría a ser como si fuera la sombrita, pero de manera perpendicular sobre el lado AC. O sea, la proyección de A vendría a ser N y la proyección de B vendría a ser M. Entonces, chicos, ¿cómo yo puedo relacionar estas 4 medidas en una fórmula? La fórmula es la siguiente, chicos. Tengo los lados AB, vendría a ser la diferencia al cuadrado de los lados, vendría a ser igual a su diferencia de sus proyecciones. ¿Cuál es la proyección de A? N al cuadrado. Y la otra proyección de B vendría a ser M, menos M al cuadrado, ¿sí? O sea, tengo los lados, vendría a ser igual a la diferencia de sus proyecciones, pero todos elevados al cuadrado. ¿Está bien, chicos? Primero tengo los lados AB, la diferencia de los lados al cuadrado es igual a la diferencia de sus proyecciones. Ese vendría a ser el teorema número 1. Acuérdense, teorema de las proyecciones. En el ejercicio número 5 del libro de Corefo vamos a resolver utilizando justamente este teorema, ¿sí? Ahora, chicos, ahora vamos a empezar a calcular cada una de las líneas notables utilizando justamente las relaciones métricas.
¿Cuáles son las 5 líneas notables nosotros que hemos estudiado? Son 5, acuérdense. La primera línea notable que era la cebiana. La segunda línea notable que vendría a ser la bisectriz. La tercera línea notable, la mediana. La cuarta línea notable vendría a ser la altura. Y la quinta, bueno, vendría a ser la mediana, la altura, la cebiana, bueno, y la bisectriz. O sea, son 5 líneas notables que nosotros habíamos estudiado anteriormente. Entonces, esas 5 líneas notables lo vamos a calcular el día de hoy, ¿sí? Utilizando las relaciones métricas, acuérdense. Primero vamos a empezar con el teorema de la bisectriz. ¿Cómo podemos calcular la medida de esta bisectriz? Nosotros tenemos el triángulo ABC. ¿Cómo nosotros podemos calcular la longitud de esta bisectriz? Acuérdense que la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos iguales, chicos, ¿sí? ¿Cómo yo puedo calcular esta longitud de la bisectriz? Relacionando justamente los lados del triángulo, y justamente cuando divide la bisectriz al lado A se divide en dos segmentos, M y N. Entonces, ¿cómo relaciono todas estas longitudes en una fórmula? Entonces yo digo que x al cuadrado, en este caso, x al cuadrado, o sea la bisectriz es x al cuadrado, es igual al producto de los lados que están alrededor de la bisectriz, en este lado A por C, menos el producto de estas dos segmentos que divide la bisectriz, y vendría a ser el producto de M por N, ¿sí? Entonces de esa manera yo puedo calcular la longitud de la bisectriz, ¿sí? ¿Está bien, chicos? Nosotros cuando veamos en un problema una bisectriz, entonces vamos a utilizar este teorema para nosotros poder calcular la medida de la bisectriz, ¿sí? Ahora, continuamos con el teorema de la mediana. Acuérdense, chicos, que la mediana es un segmento que divide al lado opuesto en dos segmentos iguales. Por eso le he puesto puntito, puntito. En este caso, esta mediana es relativo al lado AC y divide al segmento en dos segmentos iguales, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, chicos, le he puesto valores a los lados del triángulo. En este caso, relativo a A vendría a ser la A minúscula, relativo a C, C minúscula, y relativo a B, B minúscula, que vendría a ser las medidas de los tres lados del triángulo. Y acá tengo la mediana, que es el valor de X. Entonces, lo que yo quiero relacionar todos estos lados para calcular la longitud de la mediana. Entonces, ¿cuál vendría a ser la siguiente fórmula, chicos? Es la siguiente. Nos dicen de que A cuadrado más C cuadrado es igual, chicos, a 2 veces la mediana. 2 veces la mediana al cuadrado más la medida de este lado relativo al lado AC, que vendría a ser B al cuadrado, entre 2. ¿Sí? ¿Está bien? Para calcular la mediana vendría a ser A cuadrado más C cuadrado es igual a 2 veces la mediana al cuadrado más la mitad de este lado al cuadrado, ¿sí? La mitad de este lado al cuadrado. ¿Está bien? Esa vendría a ser la fórmula para calcular la mediana. ¿Está bien? Ahora, el otro teorema, chicos, para calcular la altura de un triángulo, ¿sí? Chicos, se llama el teorema de Herón, o también se llama el teorema de la altura, ¿sí? Acá hemos calculado la mediana, acá vamos a calcular la altura, ¿sí? Ahí tenemos el triángulo ABC. Tenemos la altura relativo al lado B, por eso le he puesto H sub B. Si fuera la altura relativo a A, vendría a ser H sub A. En este caso vamos a calcular la altura relativa a B, ¿sí? Ahí tengo los tres lados del triángulo, el lado A, B y C. ¿Cómo puedo calcular la altura, chicos, relacionando los tres lados del triángulo? ¿Sí? Esta formulita nos va a permitir calcular esta altura utilizando justamente los tres lados del triángulo, ¿sí? Entonces vamos a calcular la altura relativa a H sub B. Aquí H sub B vendría a ser, para nosotros poder calcular la altura, chicos, nosotros necesitamos conocer el semiperímetro del triángulo. El semiperímetro del triángulo, chicos, se calcula por la suma de los tres lados entre 2, vendría a ser A más B más C entre 2. ¿Está bien? Acuérdense que este es el semiperímetro. Ya, ahora sí. Como es la altura relativa a B, vendría a ser H sub B. ¿Cómo calculo la altura, chicos? Vendría a ser el lado relativo a la altura al lado AC, que vendría a ser B, vendría a ser H entre 2. Sería la raíz del semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. ¿Está bien? De esa manera nosotros vamos a calcular la altura relativo al lado AC. ¿Sí? Acuérdense, chicos, para nosotros utilizar esta fórmula, primero tenemos que conocer los tres lados del triángulo. En este caso, el triángulo ABC. Ahora, segundo,
es conveniente, chicos, que los lados sean números enteros, que no sean raíces, porque se hace complicado, porque no se va a poder calcular acá el semiperímetro. ¿Está bien? Acuérdense, chicos, la altura es relativo a B, por eso que es acá, perdón, aquí no es H, aquí es B. ¿Está bien? Porque es relativo a B. Si fuera relativo a A, vendría a ser A entre 2. Si fuera relativo a C, vendría a ser C entre 2. Pero como la altura es relativo a B, por eso es B entre 2. ¿Sí? Así que de esta manera nosotros podemos calcular la altura directamente conociendo los tres lados del triángulo ABC. ¿Está bien, chicos? Entonces, este es el teorema de Herón, o también se llama teorema de la altura. ¿Está bien? De esta manera nosotros vamos a poder calcular la altura del triángulo. Y por último, chicos, tenemos el teorema de Stewart. El teorema de Stewart nos va a permitir calcular una cebiana, un segmento. Acuérdense que una cebiana es un segmento cualquiera, ¿sí? No necesariamente puede ser una mediana, una bisectriz, es un segmento cualquiera. ¿Está bien? Ahora, el teorema de Stewart nos va a permitir relacionar todas estas medidas. En primer lugar, tenemos las medidas de los tres lados del triángulo ABC. En este caso, yo siempre le pongo a del ángulo A relativo a del ángulo B, le pongo una B minúscula y relativo a C le pongo una C minúscula. Ahí tenemos la cebiana que vale X. Y si ustedes se dan cuenta, la cebiana BM divide a AC en dos segmentos, ¿no? M y N. Entonces vamos a relacionar todas estas medidas para calcular el valor de X. Entonces la formulita, chicos, es lo siguiente. Nos dice A cuadrado multiplicado justamente por N. Es el opuesto, no multiplicado por N, sino por M. Más C cuadrado multiplicado por N, que es igual a X al cuadrado multiplicado por B, por toda esta longitud, más el producto de los tres, B por M por N. ¿Sí? Chicos, la formulita parece un poquito feita, pero cuando ustedes van practicando, la formulita se hace un poquito más sencilla. ¿Sí? Solamente lo que tienen que hacer en este tema, chicos, es memorizarse la fórmula, no hay de otra, porque la demostración es un poco larga, ¿sí? ¿Se pueden demostrar la fórmula? Sí se pueden demostrar. No lo voy a hacer porque son muchas, ¿sí? Ahora, chicos, pero no son complicadas de demostrar. Lo que a mí me interesa, chicos, es que ustedes aprendan cada uno de las fórmulas. Por eso les digo, cuando ustedes van a tener que desarrollar en la tarea o en el examen, yo tengan sus apuntes con todas las formulitas que yo les he enseñado en relaciones métricas. Acuérdense que ya vamos dos clases de relaciones métricas. El primero fue relaciones métricas en el triángulo rectángulo y el día de hoy estamos haciendo relaciones métricas en el triángulo oblicuo. Así que solamente yo les pido, chicos, que ustedes se memoricen la fórmula o que lo copien en un cuadradito para que tengan a la mano. ¿Está bien? Bueno, chicos, y por último tenemos la ley de cosenos, ¿sí? La ley de cosenos. La ley de cosenos, chicos, nos va a permitir relacionar los tres lados del triángulo con uno de los ángulos. En este caso, yo le he puesto el ángulo A. ¿Sí? Acá le voy a decir que es el ángulo A. El ángulo A vale teta, le he puesto. ¿Sí? El ángulo A vale teta. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cómo relaciono? Simplemente lo relaciono de la siguiente manera. Sería el lado que es opuesto al ángulo que yo quiero calcular. Entonces sería A cuadrado, vendría a ser igual a C cuadrado más B cuadrado menos 2 veces C por B por el coseno de teta. ¿Está bien? Primero dice, ojo, es el cuadrado del lado opuesto al ángulo. Es igual al cuadrado de los dos lados que forman el ángulo teta. Sería C cuadrado más B cuadrado menos 2 veces C por B multiplicado por el coseno del ángulo. Por ejemplo, si como este es el ángulo A, lo borro teta, entonces le voy a poner acá el ángulo coseno del ángulo A. ¿Sí? El ángulo A puede tomar cualquier valor, no puede ser 30, 40, 60, no. Cualquier valor puede ser. Ojo, es el ángulo A. ¿Está bien? Bueno, entonces, chicos, esas vendrían a ser las 6 fórmulas que el día de hoy tenemos que aprender. ¿Sí? Son 6 fórmulas, acuérdense. La primera fórmula es el teorema de las proyecciones. La segunda es para calcular la bisectriz. La tercera es para calcular la mediana. La cuarta es para calcular la altura del triángulo. La quinta es para calcular la cebiana. Y la sexta es la ley de coseno, ¿sí? Por favor, chicos, vuelvo a repetir la recomendación para este tema. Este tema es full fórmula, chicos. Full fórmula. No saben la fórmula, chicos, se les va a hacer muy complicado a ustedes para que puedan resolver algunos problemas. Por eso mi recomendación es, agarren una cartulina, copien todas las formulitas indicando el tipo de
teorema que es y lo tienen a la mano, ya sea para que tomen la práctica o para que lo tomen en el examen, ¿sí? Esa es mi recomendación. Sería bueno que ustedes ya desde ahora se memoricen las fórmulas para que usted lo haga un poquito más sencillo. Si ustedes saben la fórmula, este tema es sumamente fácil, ¿sí? Vas a ver que los ejercicios se hacen directamente utilizando las fórmulas. No hay más vuelta que dar, ¿sí? Bueno, chicos, entonces vamos a practicar con algunos ejercicios que están en el libro. Acuérdense que el Colegio Bella Unión se caracteriza por utilizar el libro de Corefo, ¿sí? En el libro de Corefo hay una serie de ejercicios, ¿sí? Y yo he tomado algunos ejercicios del libro para resolverlos en la pizarra. Acuérdense, los que tienen el libro de Corefo, chicos, copian los ejercicios en el libro de Corefo. Los que no tienen el libro de Corefo, chicos, tienen que copiarlo en su cuaderno. ¿Está bien? Ahora, a estas alturas ya de la clase que estamos avanzando, ustedes ya deben tener su libro de Corefo, chicos, ¿sí? Para que ustedes vayan copiando directamente los ejercicios ahí y para poder yo estar revisándolos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces vamos a continuar resolviendo el problema número 5. Ojo, esos ejercicios están en la página 111 y acuérdense que este es el problema número 5. ¿Está bien? En el problema número 5 nosotros tenemos un puente. Dice, bueno, no dibuja el puente. Tenemos un puente y tenemos un soporte. Dice que el puente está sostenido por una cuerda. Esta vendría a ser la longitud de la cuerda. Y ojo que la cuerda tiene dos partes. La primera sería esta longitud y la segunda vendría a ser esta. Ojo, la cuerda desde acá, todo esto vendría a ser la cuerda. Ahora me dice que la diferencia de estas dos cuerdas es 7. Y me están pidiendo hallar, a mí, chicos, me están pidiendo calcular la suma de la cuerda. O sea, me están pidiendo hallar A más C en el ejercicio. Me están pidiendo hallar A más C. Claro, me piden hallar la longitud de la cuerda, que vendría a ser A más C. Para ello, chicos, yo voy a utilizar el teorema de las proyecciones. ¿Sí? ¿Cuál es el teorema de la proyección, chicos? Ojo, A más C es lo que me piden hallar. O sea, la longitud de la cuerda vendría a ser A más C. Acuérdense que la cuerda es todo esto. Esto y esto vendría a ser. Porque este de acá es el puente. Este es el puente. ¿Está viendo el dibujado completo? Y acá tenemos un soporte y la cuerda dice que está sosteniendo esto, ¿no? Y por lo tanto, la longitud de la cuerda vendría a ser A más C, que es lo que me están pidiendo. Ahora me dicen que este segmento vale, esta longitud vale 6 y esta longitud vale 15. Chicos, en este problema, obviamente yo voy a utilizar el teorema de las proyecciones. Porque ¿cuál es la proyección de A? 15. ¿Cuál es la proyección de C? 6. Entonces voy a utilizar el teorema de las proyecciones. ¿Está bien? El teorema de las proyecciones. ¿Qué nos dice el teorema de las proyecciones? Que la diferencia de los lados al cuadrado es igual a la diferencia de sus proyecciones elevados al cuadrado. Entonces yo digo que A al cuadrado menos C al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. Ahora la diferencia al cuadrado de sus proyecciones menos 6 al cuadrado. ¿Está bien? Aquí, chicos, voy a utilizar diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la diferencia de cuadrados? Acuérdense por álgebra. ¿Cuál es la diferencia de cuadrados? Si ustedes se acordarán, chicos, nosotros lo voy a poner acá como observación. Cuando utilizamos nosotros la diferencia de cuadrados, por ejemplo, le voy a poner A cuadrado menos B cuadrado. Es como decir A más B por A menos B, que es la diferencia de cuadrados. Eso lo pueden ver en productos notables en el tema de álgebra. La diferencia de cuadrados. Entonces, es lo que vamos a utilizar aquí. ¿Con qué objetivo, chicos? Porque cuando yo aplico la diferencia de cuadrados, acá me va a salir la diferencia y me va a salir la suma también. Yo tengo la diferencia y justamente la suma es lo que me están pidiendo. Por eso utilizo la diferencia de cuadrados. Lo voy a poner acá con azul. ¿Está bien? O sea, ¿esto a qué vendría a ser igual? Eso vendría a ser igual a como decir A menos C multiplicado por A más C. Y acá también puedo utilizar lo mismo. Va a ser 15 más 6 multiplicado por 15 menos 6. ¿Sí? También aplico diferencia cuadrada. ¿Puedo utilizar diferencia cuadrada? Sí. Ahora, A menos C, ¿cuánto vale? 7, me dice el problema. Multiplicado por A más C, que es lo que me están pidiendo. Justamente me piden la suma. 15 más 6 vendría a ser 21. Por 15 menos 6, ¿cuánto es 15 menos 6? 15 menos 6 es 9. Entonces tengo 21 por 9. ¿Está bien? Ahora, obviamente que aquí yo puedo simplificar, ¿no? Este 7 va a pasar a multiplicar. Va a pasar a dividir, perdón. Entonces me va a quedar A más C va a ser igual a 21 por 9 entre 7. Y ahí puedo sacar séptima. Séptima de 7 es 1, séptima de 21 va a ser 3.
¿Está bien? Entonces 3 por 9 vendría a ser 27. Por lo tanto, la longitud de la cuerda vendría a ser 27. Ojo, porque A más C vendría a ser la longitud, chicos. Yo les dije que la suma de A más C vendría a ser la suma de la longitud total de la cuerda. ¿Está bien? Por lo tanto, la suma de A más C me sale 27. Obviamente 27 metros. ¿Está bien? Acá hemos utilizado el teorema de las proyecciones. Continuamos en el problema número 6, chicos. ¿Sí? En el problema número 6 me están pidiendo la longitud de M de BM, que vendría a ser esto. ¿Sí? ¿Está bien? Me están pidiendo esa longitud. Obviamente es obvio, ¿sí o no? Por eso yo les dije, en estos ejercicios de relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo, es obvio lo que yo voy a utilizar. O sea, es evidente qué fórmula. ¿Qué fórmula voy a utilizar aquí? Obviamente tengo que utilizar el teorema de la bisectriz. ¿Por qué? Porque tengo una bisectriz. Si ustedes se dan cuenta, BM es una bisectriz. ¿Por qué es una bisectriz? Porque está dividiendo a este ángulo en dos ángulos iguales. ¿Sí? Por lo tanto, voy a utilizar el teorema de la bisectriz. Ahora, me están dando datos, ¿no? Me dice que si 4AB es igual a 3BC y este es igual a 24. Para hallar BC, simplemente primero igualo esto con esto. Si igualo esto con esto, me va a quedar que este 3 va a pasar a dividir, me va a quedar que BC, ¿cuánto va a ser? 24 entre 3 vendría a ser 8. Ahora, si yo quiero hallar a B, simplemente este 4 va a pasar a dividir a 24. ¿Cuánto vale AB? AB vendría a ser 24 entre 4, vendría a ser 6. ¿Está bien? Por lo tanto, AB ¿cuánto vale? AB vale 6 y BC vale 8. Ya tengo sus dos lados. Ahora, pero profesor, yo necesito hallar estas dos longitudes. Chicos, para ello vamos a recurrir al teorema, cuando vimos proporcionalidad, había un teorema que se llamaba teorema de la bisectriz interior. ¿Se acuerdan de que estos dos lados eran proporcionales a estos dos segmentos que dividía la bisectriz? ¿Qué relación tienen estos dos? ¿Cuál es la proporción entre estos dos lados? Si saco mitad, mitad, ¿tienen mitad los dos lados? Sí. Si saco mitad de 6, ¿cuánto es? 3. Mitad de 8, 4. ¿En qué relación están estos dos lados? De 3 a 4, ¿sí o no? De 3 a 4. Por lo tanto, los segmentos que divide la bisectriz también tienen que estar de 3 a 4. Es decir, que esto va a ser como 3K y esto va a ser como 4K. O sea, la proporción tiene que mantenerse. Cuando justamente yo tengo una bisectriz. Eso lo vimos en el tema de proporcionalidad, cuando yo les expliqué el teorema de la bisectriz interior. Que estos lados eran proporcionales a estos dos segmentos donde divide la bisectriz interior, obviamente. Obviamente que BM es una bisectriz interior. Por lo tanto, la relación que existe entre estos es de 3 a 4. Por lo tanto, esta relación también tiene que ser de 3 a 4. Pero toda esta longitud, chicos, ¿cuánto vale? 3K más 4K, ¿cuánto es? 7K. Entonces vamos a sumar que AC, nos va a quedar así, que AC es igual a ¿cuánto? A 7K, ¿no? ¿Sí? 7K. ¿Ya? 7K, por lo tanto este es igual a ¿cuánto? Este es igual a 17. ¿Está bien? 7K es igual a 17. Ahora, ¿cuánto vale K? K vendría a ser igual a K vendría a ser igual a 17 entre 7. Bueno, queda en fracción, ¿no? Ahora, ¿cómo hallo el valor de X? Simplemente el valor de X vendría a ser el producto de estos dos menos el producto de estos dos segmentos. Entonces yo utilizo el teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. ¿Sí? Bisectriz. Por lo tanto, vendría a ser que x al cuadrado vendría a ser igual el producto de 6 por 8 menos el producto de 3K por 4K. 3K por 4K. ¿Sí? Entonces me va a quedar que x al cuadrado, 6 por 8, ¿cuánto es? 48. Menos 3 por 4 vendría a ser 12. Y por K cuadrado. ¿Pero cuánto vale K? Tengo que elevar esto al cuadrado. No sé si he copiado bien el dato. Déjame un momento porque sale un poquito feo el ejercicio. Ah, no, chicos, perdón, no era 17, era 7. Acá es 7 ya. Yo dije que raro porque sale muy feo todo. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esta parte. Copió mal el dato. Acá es 7. Como es 7, te va a ser igual a 7, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale K? K vendría a ser igual a 1. ¿Está bien?
Si k vale 1, entonces acá ¿cuánto sería? K cuadrado elevado al cuadrado vendría a ser 1. Entonces me va a quedar simplemente x al cuadrado vendría a ser igual a 48 menos 12. ¿Sí? Porque 1 al cuadrado es 1 igual. Entonces me queda x al cuadrado. 48 menos 12 vendría a ser igual a 36. Saco raíz a ambos lados. Raíz de 36, ¿cuánto es? 6. ¿Sí? Entonces vendría a ser el resultado de la bisectriz. Yo digo, qué raro 17 porque salía ahí una fracción y el problema se hace un poco feito, ¿no? Cuando tenemos fracción. Por lo tanto, eso vendría a ser el resultado del valor de la bisectriz. Ojo, profesor, todavía tengo una duda. ¿Por qué este es 3 y este es igual a 4? ¿Se acuerdan que cuando yo... Voy a volver a explicar esa parte. ¿Se acuerdan que yo le había puesto esto M? Le voy a poner N. Este era como A y este era como B. Nosotros en proporcionalidad, nosotros habíamos dicho de que estos dos lados son proporcionales justamente a estos dos segmentos que dividen la bisectriz. Es como decir que yo le puse así, A es a B, como N es a M. Pero como A y B están en relación de 4 a 3, por lo tanto este va a ser de 4 a 3. ¿Sí? Acuérdense, esta es proporcionalidad. ¿Sí? Eso lo vimos hace como 4 o 5 clases, creo. Hicimos problemas incluso. ¿Sí? Por eso que la relación queda de 3 a 4. Pero como todo dice que vale 7, o sea, 3K más 4K, 7K es igual a 7, por lo tanto K vale 1. Y luego acá estamos utilizando el teorema de la bisectriz que hemos visto el día de hoy, que es la parte de abajo. ¿Sí? El teorema número 2. Y estamos aplicando el teorema de la bisectriz. Vuelvo a repetir, chicos. Estos ejercicios o estos problemas o este tema es full fórmula. Es importante. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí hemos aplicado un paso más, ¿no? Que es proporcionalidad. Bueno, raras veces vamos a utilizar eso. ¿Ya? Que aquí hemos utilizado, digamos, productos notables. Por eso, chicos, yo les he dicho que todos los temas que se desarrollan en clases van de la mano. O sea, cada tema está relacionado con otro. Si ustedes no saben los temas que se desarrollan en otros cursos, entonces va a ser un poco complicado. Cuando a veces yo les explico, esto es de álgebra, o este es el tema anterior. Si ustedes no están repasando, entonces va a ser un poco complicado. Por eso cada tema está relacionado con otro tema. Por eso es importante siempre estar repasando continuamente los temas anteriores. Y bueno, estos ejercicios nos ayudan un poquito a recordar algunas propiedades importantes de los temas de álgebra, aritmética, ¿no? Que se desarrollan. ¿Sí? Entonces el problema número 6. Vamos a resolver un último problema, que es justamente el problema número 7 del libro de colegio. Voy a borrar esta parte. Ya. Voy a borrar esta parte y voy a resolver un último problema, que es el problema número 7. ¿Está bien? El problema número 7. En el problema número 7 está en texto, ¿no? A ver, el problema número 7 dice, pero yo lo voy a poner ya planteado. Me dice que en un triángulo ABC, me dicen de que AB vale 21, me dicen de que AC vale 17 y BC vale 26. ¿Está bien? Y dice, me piden calcular la distancia, me piden calcular la distancia del vértice vértice B al punto medio de la mediana AM. ¿Está bien? Así está el ejercicio. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer en este ejercicio es graficar el problema. ¿Sí? Entonces vamos a graficar. Primero, bueno, vamos a graficar el triángulo ABC. ¿Listo? Ahí está el triángulo ABC. ¿Se ve? A, B, C. Listo. Y bueno, voy a poner las medidas. Dice que AB vale 21. Esto del lado vale 21. AC vale 17. Y me dicen de que BC vale 26. O sea, este lado vale 26. ¿Ya? 26.
26. Y dice que me piden calcular la distancia del vértice B al punto medio de la mediana AM. Entonces voy a trazar la primera mediana, la mediana AM. Acuérdense que la mediana es un segmento que divide el lado opuesto en dos segmentos iguales. Es decir, que estos dos tienen que ser iguales y este vale M. Ya, ahí tengo la mediana M. Pero me piden la distancia del vértice B, acá está el vértice B, al punto medio de la mediana. ¿Cuál vendría a ser el punto medio de la mediana? Vamos a suponer que el punto medio está acá. Si es punto medio, obviamente que esta longitud con esta longitud tienen que ser iguales. Y me piden hallar esta distancia, ¿no? Sí. O sea, este es lo que me están pidiendo calcular, esta longitud.